Una vez Pixar me dijo, un pez le dijo a otro pez, ando buscando el océano. ¿El océano? ¿Estás en él? ¿Esto? Esto es agua. Así puede sentirse hablar de privilegios con los hombres. Y sí, ya sabemos que no debemos andar educando hombres. Pero, ¿y si ese hombre es tu hijo? ¿Podemos darnos ese lujo? ¿Estamos dispuestas a renunciar a nuestra agencia? No sé quién descubrió el agua, pero seguro no fue un pez. Somos Comadres Púrpura, un grupo de mamás imperfectas en el camino de la deconstrucción, sin filtro, sin feministómetro, sin privacidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a Comadres Púrpura. Mi nombre es Deneb y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, comadreando. Soy mujer, madre de un niño, emprendedora y acompañante de maternidades. Amo el café y el olor a la tierra mojada. Y si vienen en combo, mucho mejor. Hoy en este espacio me acompañan mis comadres. Hola, ¿qué tal? Soy Kika. Hola, buenas noches, yo soy Alba. Buenas tardes, buenos días. Hola a todas, soy Grisel. Hola, yo soy Angie. Mientras preparábamos el tema lloré un muchito, así que seguro aquí no va a ser la excepción, les advierto, ¿eh? ¿Alguna vez te has cuestionado cómo estarías criando si tu hijo no fuera hombre? ¿O alguna vez has tenido miedo acerca de si tu crianza es suficiente para que tu hijo viva en un sistema patriarcal sin mancharse? Hace unos ayeres, cuando me embaracé, no tenía en mi radar el tema del feminismo. Claro que sufrí toda mi vida por mandatos patriarcales, pero no alcanzaba a ver como esa magnitud hasta que empecé a criar. La crianza me trajo al feminismo, pero soy mamá de un niño. ¿Cómo educar a mi hijo para que no sea un macho, para que no vulnere a otras? ¿Es posible? Realmente, la neta, me muero de miedo al pensar en el futuro y en cómo no puedo tener la seguridad de que ese sistema no corrompa a mi hijo. Las mamás de hombres llegamos a sentir mucho peso acerca de nuestra labor y aquí venimos a compartir nuestras experiencias y nuestra deconstrucción acerca del tema. Así que, comadres, pues para empezar, cuéntenme sus miedos. ¿Los tienen? ¿Cuándo empezaron a pensar que había que hacer algo diferente? O mejor aún, ¿han pensado que realmente podemos hacer algo diferente como mamás de niños? ¿Quién me quiere contar? Ay, my friend, empezaste con la más heavy. Así es lo que venimos. Yo acomodaría tu pregunta a decir, ¿quién quiere llorar primero? Yo les dije, desde que la empecé a escribir, dije, voy a llorar, seguro. Híjoles, es bien complicado. Yo jamás me preparé para ser mamá de niño, o sea, de entrada, ¿no? Jamás. Fue como, yo voy a tener puras niñas y tramposamente, la verdad, he de confesar, perdón, todos los hombres de la familia de Odie han sido papás de niñas, todos, y ya ven que el hombre es el que pone el sexo, ¿no? Entonces, yo asumí que me iban a tocar niñas. Y entonces cuando me embaracé de Renata, yo estaba súper segura de que iba a tener una niña. Y yo el nombre de Renata lo escogí desde como los 12 años, porque yo estaba segura que si algún día era mamá, iba a ser niña. Y cuando llegó Alan, sí he de confesar que fue un shock. O sea, no lo vi venir. Yo juraba que iba a ser otra niña, porque pues neta todas son niñas. Y entonces mis miedos pues sí empezaron a crecer. Estaba yo muy segura de cómo ser mamá de una niña y cómo empoderarla para toda la vida y no sé qué, pero no tenía, a la fecha creo que no tengo mucha idea de cómo enseñarle a mi hijo sus privilegios y cómo moverlo de lo que seguramente le toca vivir y cómo lograr que no vaya a ser, porque lo hemos platicado en alguna ocasión, ¿no? Por ahí en alguna ocasión me acuerdo de Nef, decías, yo no me imagino que la mamá de un violador se haya despertado diciendo voy a crear un violador o voy a crear un asesino de mujeres, ¿no? Y entonces, puta, qué difícil, qué difícil. Ay, ya voy a llorar. Siguiente, güey. Siguiente, por favor. Bueno, Oye, pero ahí les Angie, va. o sea, por ejemplo, esto que dices, te formaste como esta idea todo el tiempo, ¿no? Pero no desde una perspectiva feminista, ¿o sí? No, pero sí desde un rechazo, lo he de decir abiertamente, sí desde un rechazo
a lo que para mí en mi vida significó toda la vida lo masculino, ¿no? O sea, Ujú. lo he platicado en varios episodios. Yo vivía en una familia extremadamente machista, donde era casa de hombres, donde yo fui muy sobajada por ser mujer, porque pues era casa de hombres y el hombre siempre estaba por encima de la mujer. Entonces, conforme voy creciendo y voy encontrando mi camino, me voy dando cuenta que la vida no es así y que no tendría por qué ser así. Y desde muy chica empecé como con estas ideas de no dejarme y de me vale que seas hombre y de ponérmele a mi papá al tú por tú y de ponérmele a mis hermanos al tú por tú, a pesar de que físicamente me lastimaron durísimo, ¿no? Ni hablar de lo emocional, pero físicamente me lastimaron durísimo. Entonces, yo no sabía cómo lidiar con eso. O sea, no me imaginaba cómo lidiar con eso porque en mi cabeza, pues sí, los hombres eran así Ujú. y nacían así. O sea, ni siquiera me había cuestionado si nacían así o si era un constructo social, pero yo no estaba preparada para eso. Claro, para ser mamá de un De un macho opresor. violentador, Claro, claro, ujú, Uy, no claro, estaba claro. lista. Ok, gracias, Angie. está muy fuerte. Sí, para Este, ustedes, ¿cómo fue, chicas? Pues mira, yo empecé mi camino en el feminismo por la crianza respetuosa, sin duda. Siempre supe, mi primera hija pues es niña, entonces nació y yo siempre supe que quería que mi hija fuera fuerte, que fuera libre, que no tuviera que usar solo rosa y solo vestidos. Lo tenía súper claro, que no tuviera estereotipos que la limitaran, ¿no? Y cuando me encontré al feminismo, dije, pues claro, güey, sí soy, eso es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, tengo también un niño, después me di cuenta que a mi niño también le beneficia que se caiga el patriarcado con su bola de limitantes horribles y estereotipos. Pero claro que pues después me di cuenta que este es un camino que no puedo caminar por él. Estas son unas luchas que él va a tener que hacer también por sí mismo y enfrentarse a las personas que le digan que no puede usar rosa o que porque va a clase de baile o que qué es lo que le tiene que gustar y que no. Y entonces mi miedo, te dije que empezaste con lo más fuerte mía. Mi miedo más grande cuando lo veo es estarlo yo llevando, empujando a una lucha que a lo mejor él no hubiera elegido por sí mismo, que él hubiera dicho, no, güey, yo mejor encajo que estar deconstruyendo esto tan chiquito, ¿no? Ay, Eh, exactamente eso, o sea, para mí es súper complicado, es súper difícil. Oye, yo les pregunto a ustedes y yo contesto. Perdón. es que ya se Perdón. chillando. No, es que eso, o sea, ¿cómo yo sé que él quiere ser esa persona, ¿no? Y a mí me parece como súper difícil estarlo poniendo en ese lugar de lucha, porque es un lugar de lucha para ellos. O sea, no es como la parte bonita o no va a caer en blandito, pues, ¿no? Entonces eso es algo que me duele también mucho. ¿Quién más? ¿Kika o Alba? Cuéntenme. Ay, Pues no, va, ok. Alba ya había levantado la manita antes. Vas, Alba. Me identifico también mucho con Angie porque yo también fui criada en un hogar donde la mayoría eran hombres. Bueno, soy la única mujer y desde ese momento son como sentimientos encontrados porque, o sea, es como, tengo ese sentimiento de coraje y también como, pues también de ver la desigualdad y eso fue lo que también me trajo al feminismo, ¿no? Fue así como que cuando lo encontré igual que Grisel, fue para mí así como, pues un alivio también el de ver que lo que yo sentía en ese momento de chica, de niña y de adolescente era real, ¿no? Y por ejemplo, eso de que nos preguntaste de que, pues, ¿qué es lo que nos da miedo? O sea, me da miedo y me da coraje al mismo tiempo ahora que tengo 2 niños. Mi miedo y mi coraje, o sea, no me gustaría que mis hijos fueran, pues, misóginos, ¿no? Esto de que les hagan fuchi a las niñas, ¿no? O sea, como hombres, digo, porque también tengo una hija, entonces ahí todo el tiempo entro en esta como diversidad, ¿no? Entonces me ponen como a prueba y ese es el primer punto, no me gustaría como que mis hijos, me daría mucho miedo y es con lo que trabajo siempre, es así como que la misoginia en esta casa no va a entrar.
es algo con lo que siempre he trabajado. Y también lo que decían, ¿no? De que también es difícil para los niños, porque el de que les digan que los niños no lloran, pues se me hace también un mandato como pues, patriarcal muy tóxico. El de que ellos crean que son fuertes o que no acepten también sus emociones. Trabajar con eso con mis hijos y al mismo tiempo así como que trabajar una pues equidad entre mi hija y mis hijos, ¿no? Así como que enseñarles que aquí los tres, los dos niños y la niña, pues es lo mismo, ¿no? Así como que no existe un género y se educa por igual, ¿no? Y que también, que no están, por ejemplo, a mis hijos igual algo que también me daba mucho coraje ver, porque sí lo llegué a ver de niña, era así como que los hombres no están por encima de las niñas, o sea, eso sí, no, o sea, jamás lo van a estar, ¿no? Aquí en mi casa no va a haber esa superioridad de que por ser hombre soy más que tú, tampoco, o sea, es algo que también lo viví de niña y el día de hoy eso no lo quiero que se repita aquí en mi casa, ¿no? Uh-huh. Igual como también, o sea, el de que los niños dependan, pues así como que al 100 de su mamá, o sea, quiero que también hacer unos niños autónomos y que mi hija, o sea, no sea responsable, o sea, que sea responsable de sus cosas, pero no de las de sus hermanos. Entonces, esas son las cosas que a mí, por ejemplo, me pegaron mucho en mi niñez y que no las quiero volver a repetir, por ejemplo, aquí en mi casa, con mis hijos. Entonces, por ejemplo, como todas estas formas que tú viviste, tú haces un alto y dices, esto no lo quiero. Sí, sí, porque ¿Y tú sabías me pegó muchísimo. ¿Tú sabías que este era un tema que tenía que ver con el feminismo? No. Ok. No, pero me daba mucho coraje, no sé si yo le traía como integrar esa parte, o yo siento que también o no sé si, pero todas las mujeres o todas las niñas, yo creo que en algún punto lo llegamos a sentir, las niñas que vivimos con papá y con mamá, y que el papá pues sustentaba el hogar, y que aparte estaba rodeada de niños, yo siento que, pues, por ejemplo, me identifico muchísimo con Angie porque es exactamente lo mismo, tengo ese mismo sentimiento, y es algo que ahorita que tengo, cuando volteé a ver que tengo niñas y niños, dije, órale, ¿cómo le voy a hacer? Porque no quiero que esa misma historia se vuelva a repetir aquí con mis hijos, y sí lo trato como de marcar. Me encantó, o sea, haber encontrado el feminismo, porque gracias a eso me puedo apoyar aún más en cómo voy a hacer ese cambio, ¿no? O sea, en cómo voy a educar a mis hijos para que eso que yo sentí de chica, o sea, ni mi hija lo sienta, y para que tampoco mis hijos se sientan los machos, ¿no? O los opresores. Y en mi caso te diría, y para ni caer en porque, o sea, al final del día nuestras historias y nuestro bagaje que traemos, pues sí afectan, ¿no? Y de repente a mí sí hay cosas que me pegan mucho de actitudes, por ejemplo, de Alan, que es un defender a Renata, pero que a veces es muy difícil para mí encontrar este equilibrio en el límite. O sea, ¿hasta qué punto? O sea, que tú defiendes a Renata. Sí, o sea, yo estoy súper consciente que yo para con Renata es como o sea, marcar un límite, pero muy marcado con Alan, y que sé que a veces tampoco está tan chido, ¿no? Porque sí, hasta qué punto estoy metiendo mi historia y estoy no permitiendo también que haya cierta dinámica que tal vez no era tampoco tan grave, ¿no? O sea, porque eso me pasa, o sea, hay veces que me he dado cuenta que de repente soy demasiado dura con Alan, por ahí yo se los comenté alguna vez, de repente, ay, güey, esto me va a doler mucho decirlo, pero finalmente siempre lo he dicho, o sea, lo decimos en el feminismo, lo que no se nombra no existe, y si no lo nombro, no lo puedo cambiar. Y me duele menos violentar a Alan que violentar a Renata. O sea, estoy hablando de un grito o de un defender a Renata más cuando realmente la responsabilidad es de ambos, ¿sabes? O sea, es una dinámica muy diferente y muy difícil cuando tienes dos, y cuando tienes dos que vienen de un sexo diferente. O sea, violentar no solamente es... ¿Pero o sea, no te refieres a poner límites más que a violentar? Es que está bien curioso. Por ejemplo, o sea, yo igual me siento súper identificada con lo que está diciendo Angie, porque a veces también pienso que me voy al extremo, porque, por ejemplo, he escuchado que Elías, que acaba de cumplir 5 años, que le diga a Valentina, ya te pusiste como loca, y yo soy la que me pongo como loca.
y le digo así como que aquí, así como que le digo, ¿qué hiciste? O sea, es así como de, aquí a Valentina nadie se le llama loca. Ni a Valentina le dije, ni a ninguna niña. O sea, así como que a ella no se le habla así. Y es muy curioso porque ven como esa actitud, pero saben que esas cosas no se deben de hacer aquí y incluso he dicho aquí a las niñas o a mi hija, le dije aquí a Valentina no se le violenta, le dije ni a ninguna niña. Y entra como este switch raro de donde Valentina encuentra como su, donde dice, ay, mira, o sea, ya sé por dónde ganar, ¿no? Entonces ahí cuando digo, no quiero que se vaya a ese extremo tampoco, ¿no? O sea, quiero que haya un equilibrio donde Valentina no sienta como ese privilegio, por así decirlo, y decir, ay, mira, o sea, ahora yo puedo violentarlo y ya sé que si yo hago algo o digo algo, pues a la que le van a ayudar es a mí, ¿no? Claro, que mi mamá me va a defender. Ajá, y entonces ahí es donde, pues ahorita ya entro parejo, ¿no? Es así como que, a ver, o sea, aquí, o sea, es a todos por igual, aunque en un tiempo sí me llegó a molestar, o sea, que me molestaran a Valentina era así como que no me la toquen. Claro. O sea, ¿y por qué? Porque nada más yo decía, pues solo por el simple hecho de que son hombres no me la toquen. O sea, era así como... Este es un punto súper importante y antes de entrar a este punto o hablar de lleno, más de lleno, quiero que Kika me ayude a revisar esta parte, ¿no? De qué te da miedo, o sea, complétame tu historia sobre qué te da miedo o qué es lo que has vivido acerca de de este ser mamá de un niño en este camino feminista. Y luego me voy a retomar a esta pregunta con las otras comadres, porque en realidad la historia de Kika y mía es bien diferente a la de ellas tres, porque nosotras solo somos mamás de niño. Entonces, en esta historia de solo ser mamá de niño, ¿cómo lo vives? Justo yo iba a comenzar mi relato, pues igual identificando esta diferencia, porque cuando yo decidí ser mamá, sabía que no solamente asumía tener un hijo yo dentro de mi cuerpo, en mi familia y mi contexto, sino que iba a traer a una persona a la sociedad. O sea, yo sí tenía muy claro la responsabilidad social que yo asumía al embarazarme y al traer una vida a este mundo, que no solo va a agotar recursos naturales, sino que va a tener un impacto, su presencia, en el desarrollo de su comunidad. Oye, qué consciente, Kika, yo jamás pensé eso. Sí, pero... Pues socióloga. Pedagoga, perdón. A mí no me causó conflicto, a diferencia de ustedes, saber que iba a ser un niño. O sea, yo, si es una niña, si es niño, bienvenida, ¿no? El problema fue cuando me relacioné con una mujer que es feminista radical, que ella sí tiene una niña y de repente se enteró que iba a tener un niño. Y me compartió lo que implicó para ella ese conflicto existencial y político de tener que asumir ahora la crianza de un varón. Y entonces fue allí cuando en realidad yo me empecé a cuestionar sobre la responsabilidad real que yo tenía sobre la crianza de un hombre. No antes, sino en el momento en el que ella me dijo, güey, es que mi lucha política es por deconstruir el patriarcado. Y y estoy trayendo la vida a un varón, ¿no? Entonces, allí fue cuando justo me lo empecé a cuestionar y pues bueno, con todas ustedes he ido aprendiendo a trabajar estas otras formas, además de la crianza respetuosa, desde el feminismo, de compartir mi vida con Lucio, ¿no? Entonces, sí tengo claro que quiero hacer una diferencia tangible en cómo me comunico con Lucio y cómo quiero que él aprenda de mí, de su entorno y qué quiero que aprenda. Y también, pues bueno, volviendo al tema de mi profesión, pues bueno, soy pedagoga, entonces para mí el tema de la educación siempre será una posibilidad o la traduzco la educación como posibilidades de. Entonces, yo entiendo que todo se aprende y todo se desaprende. Entonces, el machismo también para mí es una posibilidad de desaprender y de aprender otras posibilidades. Entonces, cuando yo decido la maternidad, la decido consciente de que esta también es una lucha y de que esta también es una fisura en el sistema en la cual yo puedo impactar, en la cual sí estoy en contra de este sistema
violento, de este sistema patriarcal y de este sistema que ya sabemos como de qué va, ¿qué puedo hacer yo desde ser madre? ¿Qué puedo hacer yo desde la crianza? Ahí es en donde me posiciono, me empodero y asumo mi agencia para desde, como lo dijiste en la introducción de NEP, desde ese privilegio de ser madre, pues tener un impacto social. Y es que esta parte es bien interesante porque entonces, o sea, tú ya habías ya estabas en el feminismo cuando decides ser mamá. Y al contrario de nosotras, que nosotras encontramos este camino del feminismo cuando nos convertimos en mamás, ¿no? Entonces es como totalmente diferente y es muy interesante esta historia porque entonces te haces consciente de qué es lo que quieres desde el principio, ¿no? Y de hacia dónde vas. En diferencia con, por ejemplo, conmigo, en donde yo no me entero de todo esto que quiero hacer diferente hasta que ya está aquí, hasta que ya digo, ah, sí, necesito hacer algo diferente, ah, sí, no me gustan estas cosas, ah, sí, esto se llama feminismo, ¿no? O sea, es como muy diferente la visión que podríamos tener de esto. Y dentro de estas diferencias de visión, les decía hace ratito que solamente Gris, Alba y Angélica tienen niñas también, ¿no? Y entonces a mí me parece bien importante saber cómo consideran o cómo viven esta diferencia cuando son niñas y niños, cómo hacen estas diferencias en la crianza o si las hacen en la crianza. Por ahí, ¿oíste los grillitos atrás de mí? No, pues obviamente trato de no hacerlas, ¿no? Pero pues definitivamente lo que se vive alrededor, lo que se va viviendo, por ejemplo, nosotros fuimos familia de pandemia con el segundo bebé, ¿no? Entonces, la verdad es que todo iba como súper bien, pues, porque pues finalmente la pandemia fue lo que nos trajo, el encerrarnos y éramos nuestro pequeño círculo, mamá, papá, Renata y Alan, en donde fue muy sencillo, la verdad, me atrevería a decirlo, hasta fue muy disfrutable y tal, porque hubo ciertas diferencias, obviamente, en temas de habilidades de cada uno y cosas así, pero no había como tanto tema. Es ahora que todo empieza a retomar la normalidad, que Alan empieza a ir a la escuela, que empiezo a ver estas diferencias, ¿no? O sea, finalmente la sociedad va cambiando esta dinámica. Alan perfectamente podía agarrar las muñecas de Renata y jugaba con las muñecas y se las cargaba y de hecho hasta las cuidaba cuando todavía lo hizo hace unos 3 meses, cuando Renata se iba a la escuela y nos quedábamos él y yo, él agarraba las muñecas y las cuidaba. Y ahora que él está en este otro entorno, empieza a complicarse la situación, ¿no? Porque hoy ama a los superhéroes y ama a los muñecos de acción y los forma a todos como soldaditos y los pone a pelear uno con otro y de repente también agarra y dice, ay, él es tu papá y tú eres su hijo y empiezo a ver cómo su dinámica de juego también ha cambiado a raíz de que empieza a tener estos otros modelos. Entonces, yo te podría decir, trato de no hacer diferencias en temas de si hombre, mujer, si hoy le cortamos el cabello y estoy totalmente devastada porque mi hijo tenía su cabello largo, hermoso, y hoy le cortamos el cabello a un corte más estereotipado hacia los niños. Entonces, todo este tipo, o sea, te diría yo, trato de hacerlo. Las emociones es un tema que sí definitivamente está permitido en ambos al 100%. Jamás ni a Renata ni a Alan procuramos decirlos, no llores, no expreses. O sea, de hecho, si hoy yo me atrevo a decírselos, es como Renata, ¿y por qué no voy a llorar si estoy enojado, estoy triste? Voy a llorar y tú no puedes decirme que no. Y yo de que, ok,
algo estoy haciendo bien, aunque me choque en este momento tantísimo, pero entonces trato de no hacerlo, trato de darles las mismas oportunidades, trato de darles las mismas guías, no mencionarles temas de colores, no mencionarles temas de estereotipos, pero pues me estoy encontrando hace algunos meses con esta otra realidad para la que no estaba preparada. Para la socialización. Así es. Uh-huh. Y la socialización en otros espacios, ¿no? O sea, porque a lo mejor socializaban como en tribus más chiquitas. No, y aparte las niñas eran como, o sea, aquí todas las vecinitas son niñas, de verdad no hay niños porque pues así nos tocó. Y de repente los espacios que tenemos, como los espacios de tribu, pues son espacios como muy similares a lo que está él acostumbrado, entonces pues no pasaba nada, ¿no? O sea, seguíamos como en la misma dinámica. Sin embargo, ahora, y voy a contar una anécdota que me acaba de pasar, que me sacó mucho de onda. Estábamos cenando y entonces algo pasó que le gritó Renata a Odi, Odi es mi esposo, y le grita Renata a Odi y le dice, y Alan voltea y le dice, no, Renata, papá no, es niño. Y yo de que, ok, y ya estábamos cenando. Y yo, ¿cómo, Alan? Y Renata seguía discutiendo con papá, ¿no? Y papá es niño. Y yo volteo y le digo, Alan, ¿y eso qué tiene que ver? No sé, pero es niño. Y yo dije, güey, ¿ahora de dónde sacó esta? O sea, ¿qué pedo con esto? Claro. O sea, ¿de dónde lo sacó? O sea, aquí jamás. Y últimamente trae muy arraigado esto. No sé si sea natural, tal vez me lo podrán decir algunas otras comadres. Sí, No sí sé es. si sea natural, pero trae muy clavado este tema de que de repente, ay, hija, no soy hija, soy hijo. Yo hijo, yo niño. Y entonces empiezo a notar como ciertas cosas que, cabrón, me sacan mucho pero entiendo también que está viviendo en un contexto totalmente diferente. Yo no puedo controlar lo que pasa en la guardería, no puedo controlar lo que pasa en la casa donde me ayudan a cuidarlo. Entonces, está muy cabrón. Oye, a veces me gustaría como tener estas cosas como la varita mágica de que le sacas los recuerdos. Sí, por favor. Ocupo, por favor, que exista, poderlo hacer. Ya sé, ¿Saben, porque ¿saben sí. qué pasa? Que, por ejemplo, yo que tengo 2 niños hombres, también influye muchísimo su personalidad. O sea, yo, por ejemplo, tengo, o sea, son 3, o sea, tengo una niña y 2 niños, pero estos 2 niños tienen una personalidad totalmente diferente. Y no hacemos diferencia en la crianza, o sea, al contrario, o sea, ustedes han visto que mi hija traía el pelo hasta acá, o sea, como si fuera un niño, y los niños traían el pelo hasta acá como si fueran niñas, o sea, así como que A todo lo al que revés. marca el estereotipo, coma. Todo al revés para la A lo sociedad. que marca el estereotipo. Ajá. Y por ejemplo, sí me he dado cuenta que también tiene mucho que ver ahorita con los 2 niños, tiene muchísimo que ver su personalidad, o sea, porque por ejemplo, Santi es un niño muy sensible y Elías no, o sea, yo Elías a veces lo veo y digo, no manches, vas a ser un machista. Pero digo, obvio, o sea, así como, o sea, sí, o sea, trabajo con él, ¿no? Pero, por ejemplo, me pasa lo que dice Angie, o sea, es así como que, o sea, sí lo he escuchado que me dice, y eso que apenas acaba de entrar al kinder, pero él sí me dice así como que, ay, no, eso es de niña, y yo así de, ¿qué? porque aquí mis hijos se visten con botas rosas para la lluvia, Santi se pone la ropa de Valentina, o sea, Valentina le pone moños, lo maquilla, y así Santi no tiene problemas. Pero si eso se lo haces a Elías, que tiene una personalidad muchísimo más fuerte. Es que Elías es un señorcito. Es un señor, es lo que yo le digo, es lo que yo digo a su papá, le digo, es que Elías es un don, o sea, es un señor, o sea, así tal cual. Y eso es lo que, digo, sí me relajo y tomo aire y todo, y digo, sí, tengo que trabajar más con porque, o sea, por ejemplo, Santi se puede pintar las uñas, y él se sale y juega y anda, y incluso una vez yo quería que le despuntaran el cabello porque lo traía largo y él me insistía que no, que él quería andar de cabello largo. Llegamos a donde cortan el cabello, a la estética, y la señorita que vio que no se lo quería cortar y le dijo, ay, es que si no, ándale, ven y siéntate porque si no te lo cortas vas a parecer niña. Y Santi volteó y le dijo, no me importa. O sea, porque a él de verdad no le importa. O sea, no Santi, le importa. soy tu pariente. Ese es mi hijo. Sí. Y por ejemplo, con Elías no, o sea, esto jamás sucedería, ¿no? O sea, pero son personalidades también diferentes. Entonces, a pesar de que tengo, o sea, pues 3 personalidades diferentes de mis hijos y de mi hija, llevo una crianza igual, o sea, así como igualitaria, y aún así
o sea, existen estas diferencias, ¿no? O sea, es así como que por más que yo quiera ser, no sé, feminista o enseñarle como esa equidad y el de que seamos empáticos y no veamos el género, ¿no? O sea, que lo quitemos de aquí. Aún así, de todas maneras, o sea, pues hay uno que me sigue sacando como las canas verdes, ¿no? Es así como el que con el que no es tan dócil o no se deja llevar. A este voy a decir que yo no lo eduqué. Sí. Es hijo del patriarcado. Y así es aquí en la casa, o sea, de hecho hasta tengo propuesto cosas más rosas, ¿no? Y es así como tu vaso rosa, tu playera rosa y te pones rosa. Pero y yo digo, pues poco a poco, ¿no? Mientras ella vaya viendo sus hermanos y de tal, pero creo que sí también influye muchísimo eso, o sea, la personalidad de cada niño también. Entonces, Sí, pero aquí voy a ponerlas a filosofar para que se queden con esa reflexión, porque en realidad, ¿de qué está hecha la personalidad? O sea, no naces con esa personalidad, es algo que vas construyendo a lo largo del camino. Entonces, pero sí, hay como también esos genes, ¿no? O sea, sí, como algo está como toda esta parte heredada o toda esta parte, sí, del temperamento, pero también están todas estas cosas sociales a las que están expuestos. Claro, si por genes fuera, yo sería una perfecta ama de casa. No, sí, exacto, o sea, todas estas cosas que vas construyendo y que además, o sea, la realidad es que se habla de que estamos trabajando la personalidad a partir de la herencia, que es como toda esta parte genética, de la parte social, lo que vemos, lo que nos están educando y de las decisiones que vamos tomando alrededor de ellas. Entonces, así como dicen, no, o sea, si por genética fuera, yo sería una ama de casa, pero a lo mejor yo decido no hacer esto. Yo decido estas otras cosas. Entonces sí tiene que ver la decisión como en este proyecto de formar la personalidad. Y ahí es donde cada persona es diferente, ¿no? Y sí, o sea, me parece que es un reto súper complicado de ir como acomodando y a la vez respetando. Kika. De hecho, les quisiera preguntar algo que afirma Chimamanda, que a ver si aplica con ustedes. Dice que las niñas reciben más normas y menos espacio, y los niños reciben menos normas y más espacios. Un poco como contextualizando una reunión en donde las niñas se les dice más, pórtate bien, siéntate aquí, estate quieta, no abras las piernas, no te estés arrastrando, no te ves bien. Y en cambio los niños es un brinca, salta, corre, desarrolla todas tus habilidades y destrezas. ¿Ustedes creen que sí, creen que no? Claro que sí es real. Bueno, hasta de que tienes que estar delgada, te tienes que yo te podría decir, te tienes que hacer un montón de cosas, pero tú con tus hijas. No, pero habla de las niñas. ¿Tú con Valentina, por ejemplo? No, yo no, mi hija no, ni se peina. O sea, no es importante. Pon tú que la mía tampoco. No es importante. Sin embargo, aquí yo creo que sí entra, o sea, hoy te podría decir no, pero me aterra la idea de saber qué va a pasar cuando sean preadolescentes o sean adolescentes, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, en términos de espacio, no, te puedo decir que no tengo problema y los dos, sus personalidades son totalmente diferentes y yo creo que eso también me ayuda muchísimo. Renata es y ha sido desde bebé una niña extremadamente calmada, o sea, es una niña que a los 2 años y medio se aventó Mary Poppins en el cine sin ningún pedo. Entonces, en el cine sentada y fue la única que no se durmió de todos los que estábamos ahí. Entonces, hasta yo me dormí con Mary Poppins. Sí, güey, o sea, la personalidad de Renata fue a los 2 años y medio, o sea, contextualicemos una niña de 2 años y medio que necesita correr, jugar, brincar, saltar y etcétera, y Renata siempre ha sido de una tranquilidad extrema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no he tenido ni siquiera que llegar a ese punto. Sin embargo, sí, los miedos, híjole, ay, cabrón. Pero es que los miedos finalmente de lo que existe allá afuera sí me hacen tomar decisiones diferentes en torno a Renata. O sea, me siento más cómoda con que traiga un short y que pueda ser libre, pero que traiga un short. Y me siento más cómoda
con que precisamente no juegue cierto tipo de juegos que pueda ella llegar a normalizar y sentirlos como normales y que pueda ser víctima de algún abuso por esta situación que con Alan. Y yo sé que los dos están igual de expuestos y yo sé que los dos, creo que la estadística es incluso en niños es la misma, o sea, ni siquiera es como que exista una diferencia en términos de estadística, pero por el tipo de sociedad en la que vivimos, sí hay límites que le voy marcando a Renata malamente tal vez, y a la par es donde trato de enseñarle a Alan, o sea, por ejemplo, lo que hace rato platicábamos de estos temas de límite, soy mucho más fuerte al poner un límite a Alan, de tu hermana te está diciendo que no, ¿no? A Renata, hija, tu hermano te está mostrando con el ¿sabes? No sé si sea también por tema de edad, por tema de, puede ser muchas cosas, pero sí existe. O sea, me encantaría decir que no y me encantaría decir que he logrado de construir esto y que los trato totalmente igualitarios, pero pues Es que no. también es imposible como porque, como dices, por ejemplo, la edad también es un factor que trae diferencias, o por lo menos así es como yo lo veo, que Regina pues se puede levantar a servirse un vaso con agua y Adrián a veces pues sí puede, pero tira todo el agua. Entonces a veces le digo, no, espérame, yo le echo agua. Y entonces, ¿por qué a él sí le echas agua y a mí yo me tengo que levantar, no? Entonces ahí es donde yo batallo un poquito ahorita con la edad en la que están, intento no hacer estas diferencias, o sea, intento que, pues Adrián también, Adrián, tú ve por tu agua, y ahí termino yendo yo limpiando, o la verdad a veces sí digo, mi amor, es que tu hermano la tira, pues, ¿no? O sea, pero yo intento no hacerlo. La verdad es que lo que sí me he dado cuenta, aparte de la edad, es que con mi hija yo busco romper estereotipos, la aliento, la animo a conocer otras cosas, a que, bueno, es que no tiene que ser así, mira, este color también es lindo, no sé. Y con Adrián, con mi hijo, me doy cuenta que voy rompiendo los estereotipos que él va pidiendo, que él va necesitando. O sea, yo no le presento, mira, ¿no te gustaría ahora jugar con una muñeca? ¿No? O sea, digo, aquí en la casa hay muñecas, hay carritos, hay todo, y haz lo que quieras, ¿no? Ahí te ves. Pero con mi hija yo me doy cuenta que yo soy así como que, pues ella sabe que es el feminismo, ¿no? Y me dijo, esto que me dices me parece feminismo, ¿no? Entonces, digo, también es más grande, yo busco que le gusten otras cosas, ella se quiso cortar su pelo pixie también, y vamos, y te animo, y lo vamos a hacer si tú quieres. Y con Adrián, siento que como no, todavía no habla, está pequeño, entonces no hay mucho a lo que lo pueda yo animar a hacer, pero sí me cacho, la verdad es que sí me cacho en eso, de que tú lo que vayas necesitando y aquí vamos a darle con la niña para que sea fuerte y libre y no sé qué, ¿no? Entonces ahí es donde yo sí veo una diferencia ligera que hago, la verdad. Sí, y la verdad es que yo las abrazo un montón porque me parece, hoy por hoy, me parecería súper difícil tener estas dos posturas, ¿no? Porque creo que sí tiene que ser diferente, pero también no sé cómo hacerlo diferente, O ¿no? hasta qué punto, ¿no? O sea, hasta qué Claro, punto marcas esta diferencia, está bien cabrón, ¿no? ¿Y claro. cómo hacerlo acorde a la edad? Porque no son gemelos, no tienen la misma edad, no pueden hacer las mismas cosas. No, y aparte creo que a todas nuestras hijas les tocó esta chinga adicional, ¿no? Porque es una chinga adicional ser la mujer primogénita, Claro, son ¿no? las aparte, Entonces, estrés. o sea, Sí, no yo me sé, peleé mucho con eso. tal vez si fuera al revés, la historia sería Sí. un poco diferente, Más ¿no? Tal fácil. vez si mi hijo fuera el mayor y le llevara 4 años a Renata, tal vez la historia sería un poco más sencilla, no lo sé, Sí. pero Sí. quisiera pensar que sí, o sea, me cuesta mucho trabajo hoy por hoy hacer no diferencia, pero hacer lograr que Renata comprenda que es por un tema de edad y no por un tema de sexo. Ese es mi miedo. Exacto. Ahí está, Claro. ese es mi miedo. Mi miedo es que Renata pueda entender que eso, y se lo remarco mucho, Renata, el cerebro de tu hermano está en esta situación, en este momento. Y tú cuando estabas de esta edad, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero me da mucho miedo pensar que ella crea que es por un tema de sexo y no por un tema de edad. Esto es ¿Saben súper qué? Yo, por ejemplo, interesante.
Alba. Yo, por ejemplo, lo que hago con mis hijos, que también Valentín es la más grande y luego los otros dos son como, a veces los veo que son los chiquitos y son como las víctimas, ¿no? Pero después me quito pues esa mentalidad. Pero lo que sí me queda claro y que es lo que les digo a los tres es que los tres deben de ser empáticos, que para los tres no hay género, o sea, que todos podemos usar lo que sea, o sea, que aquí no es de que, ay, esto fue para niña y esto fue para niño, no, aquí todo es igual, o sea, no existe esa separación. Ninguno es superior a nadie, o sea, todos aquí somos iguales, no, aunque sea uno más grande y otro más pequeño, todos somos iguales. Nadie va a dominar a nadie, ni Valentina por ser la más grande va a dominar al más chico, ni o el más chico por ser chico va a dominar al más grande, tampoco. O sea, es así como que esa va a haber también eso, ¿no? El de las emociones igual, o sea, los tres igual, o sea, el de permitirse, o sea, digo, gracias a que estamos también aquí por lo de la creencia respetuosa, pues igual, o sea, los tres van a escuchar, son visibilizados y se les escucha sus emociones, ¿no? Entonces es igual para los tres, o sea, los tres tienen el mismo derecho de expresar lo que sienten y a los tres se les da el micrófono, o sea, es así como que no hago como esa diferencia, pues, incluso aunque Elías sea más pequeño, es como, lo siento mucho, compadre, pero aquí todos somos iguales, ¿no? Digo, aunque ya a solas sí le digo, ay, eres mi bebé, pero ¿cómo se llama? Igual, o sea, no, las bromas ofensivas, igual, o sea, para los tres, o sea, no hay bromas ofensivas ni niños a niña ni viceversa. O sea, sí trato como es para todos, o sea, las reglas son iguales para todos, ¿no? Incluso para papá y para mamá y para todos los que estamos aquí adentro en esta casa. Entonces, o sea, esa sí es donde yo digo que no, trato de no hacer esa diferencia en mi crianza, ¿no? Oigan, y es que todas aquí, la realidad es que somos partidarias, ¿no? De esta crianza consciente, de esta forma respetuosa de tratar a las infancias y a nosotras, ¿no? O sea, dentro de esta práctica respetuosa de la crianza, nos respetamos a nosotras y respetamos a nuestras hijas e hijos. Pero dentro de esta forma, ¿es suficiente esto? ¿Es suficiente educar en el respeto? ¿O hay algo especial que tengamos que meter en este juego de crianza para criar en la equidad como tal? ¿Ustedes qué creen de eso? Está difícil. Yo creo que criar con respeto es la mitad del camino, creo yo. O sea, sí es mucho de lo que vemos en el feminismo, por eso creo que es lo que me trajo para acá, porque es permitirles mostrar sus emociones, es criar sin estereotipos de género. Entonces, respetarlos como un ser humano que son, no como algo menos. Entonces, creo que sí tiene como las bases, pero hay cositas que no están en la crianza respetuosa, por decirlo así, y que se necesitan aún más para criar con equidad. Por ejemplo, para mí era ver los referentes que tienen de ser hombre y los referentes femeninos en su vida. Yo sí creo que cuando una persona crece en un ambiente muy machista, rodeada de actitudes machistas y de chistes, entonces esta persona le es más fácil, lo internaliza, lo normaliza, y para mí esto construye como dos pilares muy fuertes y muy machistas de lo que van a hacer cuando crecen, ¿no? Y esas personas para mí les cuesta pues mucho más de construirse porque traen unos pilares marca acné de machismo, pues, ¿no? Claro, Entonces, lo normalizaron totalmente. Todas las Sí. actitudes, todos los chistes, todo. Claro, y así van replicando, ¿no? Esta forma de vivir y de relacionarse con otras personas. Yo allí, por ejemplo, Gris, tengo como muy claro que algo que me hizo decidir alejarme del papá de Lucio es que yo no quería ser referente para él. Fue uno de los puntos que fueron nodales en mi toma de decisión, porque yo dije, yo no quiero que mi hijo crezca pensando que esta es una relación en pareja. Yo no quiero que mi hijo crezca viendo que eso es ser hombre. Yo no quiero que mi hijo, o sea, realmente su padre tiene cosas muy lindas, muy admirables, pero lo que él estaba demostrando mientras estábamos viviendo en el mismo hogar no era lo que yo quería que mi hijo aprendiera de él. Entonces, yo tengo claro que quiero buscarle otros referentes
Esto, Kika, se me hace súper fuerte y muchas gracias por compartirlo, porque justo también tenía como esta idea, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tu papá, es decir, tus abuelos o los abuelos de tu hijo, ¿no? ¿Qué pasa si los abuelos o qué pasa si los tíos o los vecinos tienen como normalizadas estas dinámicas o estas situaciones? Violencia. ¿Cómo los alejas? Ajá, estas violencias. O sea, ¿los alejas? ¿Qué haces acerca de eso? Afortunadamente, en mi caso, creo que no tenemos como cercanas personas que sean así, como, voy a decirlo, ¿no? O sea, como todos son machistas, pero machistas, Hay niveles, como, hay niveles, como, mija. hay niveles. Aquí sí existe el machistómetro, fíjate, aquí sí existe. El machistómetro, ¿no? O sea, Sí. son personas machistas en deconstrucción, vamos a llamarle, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, si yo tuviera relación con una persona que violenta directamente a una mujer desde una violencia física, por ejemplo, o sea, definitivamente alejaría a mi hijo de esa relación, ¿no? Entonces, en este caso que tú platicas es muy fuerte porque es su papá. Sí, yo sé que no a todos los podemos aislar de esos referentes. Creo que incluso todos los que quedan alrededor seguirán estando allí. Lo único que me queda es platicar con él acerca de, pues justamente, por qué no me gustan esas relaciones. Ahora Lucio quizá no lo entiende, tiene 3 años, pero le empiezo a platicar como, es que a mí no me gusta que me griten. ¿A ti tampoco te gusta que te griten? A mí no me gusta que me grites. Entonces son como cosas que van, yo lo veo como una cadena de eslabones que van sumando al momento en el que él ya pueda platicar conmigo o yo pueda platicar con él acerca de feminismo. ¿Te acuerdas que un día hablamos de que no nos gustaba que nos gritáramos? O sea, yo lo que voy haciendo es solo ir construyendo de a poquito una conversación que en un futuro tendrá mayor profundidad. Claro. Y de hecho, siguiendo este punto, yo agradezco hoy por hoy el haberme venido para Guadalajara y alejarme de mi familia. O sea, perdón, hermanos. Perdón, pero sé que no me escuchan, pero si me escuchan, pues así es. O sea, yo crecí en una casa donde el hombre no podía llorar porque entonces era un maricón, donde se hablaba de te voy a hacer, no seas puto, o sea, literal, no seas joto, te voy a hacer hombre. A los 12 años ya estás muy grande para ir a hacer tu primera comunión, así lo decían en clave. En mi familia lo entendí muchos años después, ¿no? La primera Yo comunión pensé en la era... primera comunión, No, güey. güey. O sea, No, güey, la familia allí da la medallita. no, güey, yo hasta dije, no mames, yo hasta dije, ay, a los 12 años, sí, dura un chingo la preparación. Temas sexuales y temas religiosos. O sea, que a los 12 años ya estaba muy grande para hacer la primera comunión. La primera Pero comunión la primera comunión no es la primera comunión. No, amiga. O sea, la primera comunión se referían a la primera no relación sexual y a partir de los 12 años, no muy grande, güey, me mamé, no muy grande, pero a los 12 años ya estaba listo para ir a hacer su primera comunión. Entonces, eso se refería, o lo entendí años después, güey, literal, lo entendí años después, se refería a que llevaban a el niño en cuestión a tener su primera relación sexual, ya sea con una amiga que se prestara a hacerlo o con alguna prostituta. Oh my God. O sea, de verdad quiero que Güey, entiendan tus el nivel hermanos de... se criaron con Luisito Rey, no mames. Sí, o sea, de verdad quiero que entiendan un poco el nivel de machismo y de violencia que se vivía en esa familia. Y pues hoy por hoy agradezco mucho estar lejos, güey. Los veo una vez al año y la verdad es que son batallas que una vez al año no quiero pelear. O sea, son batallas que por una vez al año que los veo son batallas que no quiero pelear y que yo hablo y sé que voy a organizar la experiencia para mi hijo en su momento, ¿no? O sea, una vez que estemos lejos de ese ambiente o incluso desde antes, ¿no? Poder organizar la experiencia y decirle, vas a encontrar este tipo de situaciones con tus tíos y etcétera. Y me queda claro que, o sea,
no los excuso, ¿no? Porque es parte de su responsabilidad también, porque también son, bueno, uno de ellos es padre, el otro por añadidura también es padre, y hoy por hoy sé que también lo que ellos vivieron estuvo muy cabrón, ¿no? O sea, que mi papá los golpeara a los 30 años a nivel de sacarle sangre de la nariz por esta situación de poder y de autoridad, pues abrazo mucho sus heridas, pero no es lo que quiero para mis hijos, ¿no? Y el estar lejos de ellos, para mí ha sido la mayor bendición del mundo. Es cierto que en la familia de Odi también se replican este tipo, o sea, violencias, pero jamás al nivel que se replican en la mía, ¿no? Entonces, hoy por hoy yo agradezco y si yo llegara a ver una situación totalmente que no pudiera soportar, o que no fuera una relación de un día, tal vez si yo siguiera viviendo en la misma ciudad que ellos, ya hubiera cortado la relación de raíz, ¿no? O sea, porque no podría soportar este tipo de situaciones para con mi hijo, ni para con mi hija, porque también Claro. para con mi hija son situaciones bastante fuertes. Entonces, yo creo que es un mensaje fuerte de saber y entender. Por ahí mi terapeuta me decía, el árbol familiar también se poda. Claro. Y si la familia te está llevando a este tipo de situaciones en las que no te sientes cómoda y en la que no te sientes tranquila por estas situaciones, entonces es momento de alejarte. O sea, es difícil, sí, pero pues realmente tener una relación o sea, llega un punto en el que no significa nada, ¿sabes? O sea, a mí hoy por hoy ellos no me dan nada, pues, o sea, no hay algo que a mí me diga quiero estar con ellos, solamente el recuerdo y este juramento que yo hice a mi mamá en su lecho de muerte, que al final estoy dispuesta también a romper, si en su momento infiere con la vida o con el desarrollo de de mi hija y de mi hijo. Entonces, está muy fuerte, pero y requiere yo creo que de mucha valentía, sobre todo cuando es tu pareja, pero también para ti misma. O sea, yo también les he comentado muchas veces, yo la razón por la que llevo la crianza respetuosa es porque entenderán, y cero me gusta el papel de víctima, comadres, por favor, que quede muy claro, odio el papel de víctima. A mí me gusta ser una mujer responsable de lo que he hecho, de mis errores y de mis acciones. Y en este papel entiendo perfectamente que si bien tuve una situación difícil, también tengo una responsabilidad, ¿no? Y este papel que me llevó, obviamente me llevó a cargar un bagaje muy violento, por eso hace rato hablaba de mis violencias. Yo traigo un bagaje realmente muy violento en mi familia, eh, y cuando yo vi que en mi familia yo estaba replicando este bagaje de violencia, es cuando yo decido meterme a la crianza respetuosa, cuando yo decido, no puedo vivir así, no quiero que mis hijos vean esto. O sea, no solamente se trata de los referentes masculinos, sino tú también como referente femenino y como mamá, ¿qué tanto vas a hacer y qué tanto vas a deconstruir? Porque yo hoy me podría meter en la cajita de justificarme y decir, es que yo viví muy violentada toda mi vida y entonces por eso luego yo replico estas violencias, pero no, güey, o sea, justamente porque viví muy violentada y justamente porque estas violencias me marcaron durísimo, trato de quitármelas, voy avanzando a pasos pequeños, con muchísima terapia, con muchísimos cursos, con muchísimos temas, pero no es un camino fácil. O sea, quien crea que este es un camino fácil, definitivamente no se trata de un cursito y un año de terapia, es trabajar muchísimo en ti misma, en ti mismo, porque a veces hasta reconocerlo y poder salir de ahí cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, está cabrón. Esta parte, Angie, muchas gracias por compartir y por abrirte así, porque entiendo que es muy difícil. Y también aquí me pregunto, ¿realmente hay un referente masculino sano? O sea, ¿realmente hay hacia dónde mirar o hacia dónde acercar a nuestros hijos como un referente sano? Pues Y para hablando mí, del machistómetro, Ujú. seguro hay los menos peores. Los menos peores, exacto. justamente. O sea, tendría que haber como un menos peor. Y Sí. bueno, pues ahí estoy, ¿no? Y me quedo. Pero a mí lo verdaderamente importante es esto que acaba de decir Angie, del referente femenino. O sea, este referente en el que yo me vuelvo, lo que yo le modelo a mi hijo acerca de esto, que tiene que ver con las relaciones con mujeres,
y cómo lo acerco a esta dinámica, ¿no? O sea, cómo hago yo la diferencia en lo que yo vivo, porque yo no puedo asegurar que su papá vaya a ser un buen referente. Las O- relaciones de poder, ¿no? claro, claro. Para ti, ¿cómo es, Alba? ¿Cómo es esta parte de criar equitativamente? Con eso comencé, o sea, explicarles en la desigualdad en la que vivimos en esta sociedad, porque esa desigualdad pues la encuentran desde el momento en que nacen, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo me di cuenta con los niños y con las niñas, o sea, me di cuenta que desde el momento en que nace un niño, ellos ya nacen con muchos privilegios y las niñas no. Entonces, para mí eso fue muy importante expresárselo a Valentina, el que ella supiera que estamos, y se me hace súper triste, pero el que ella sepa que estamos en un planeta de desigualdad donde no existe esa equidad para las mujeres, se me hizo muy importante y que ella lo conociera desde ahorita, ¿no? Que ella se diera cuenta porque pues estamos inmiscuidos en una sociedad donde ni siquiera lo logramos ver, ¿no? Porque digo, a mí me pasó, lo sentí, pero no sabía que existía esa desigualdad. Entonces quiero que ella sí lo note, porque quiero que desde ahorita, desde chiquita, igual, o sea, como empezar a hacer como esos cambios para ella y también para mis hijos. Igual, digo, sé que es importante el respeto, pero también el que no existan las jerarquías aquí en la casa. Yo sé que allá afuera sí las encontramos en todos lados. También, por ejemplo, el que es importante que sea un ganar-ganar, sino que no se enfoquen muchísimo como en la competitividad. Eso no me gusta. Eso quiero que lo dejen de fuera y que sea mejor, así como que incluso eso lo hicimos hoy. O sea, digo que todos los días me ponen a prueba y todos los días siempre tenemos algo que platicar, ¿no? Pero, por ejemplo, que salieron a jugar en el parque igual, o sea, siempre es así como que, yo gané, o no sé, y con mis hijos busco el de que sea algo que les beneficie a las dos partes. Eso es lo que también es en lo que me enfoco, ¿no? No el de que aquí yo soy el más chingón y yo soy el que piso a todos. Porque Claro. eso, bueno, mis hijos lo viven aquí afuera todos los días. Y es súper triste porque me ha tocado ver familias donde se sienten orgullosos de ver que sus hijos son los que pisan y los que son que los chingones y los que se jodieron a los demás, porque ellos creen que de esa forma van a salir adelante en este planeta. Y digo, pues sí se me hace súper triste. O sea, que tengan esa mentalidad en lugar de respetar al entorno. No, para ellos es mejor así como yo me lo chingo y entonces ya pues gracias a eso voy a salir adelante, ¿no? Y es que se empieza a educar a los hijos a partir de esto, del ganar, de ser poderosos, de tener este poder. Y ahí es donde empieza como esta semillita de ser machistas, porque si entonces siempre están buscando el poder, están replicándolo y están oprimiendo a otros, ¿no? A otros y a otras. De hecho, esos serían como los antivalores, ¿no? Yo tengo como muy claro, por ejemplo, que dentro de los antivalores que no quiero que Lucio aprenda son justamente el coraje, la ira, la ambición, la brusquedad, el menosprecio, la frialdad, la crueldad, la avaricia, la competencia para ser mejor que otros o que otras. No sé si eso esté también como parte de los elementos necesarios para crear en esta cuestión como más desde el respeto hacia las y los demás. Sí. Claro, aunque ahí sí pensaría en la ira no como un valor, sino como una emoción. A lo mejor la respuesta a la ira es la que podríamos como modelar, exacto. Sí, quizá la brusquedad o la furia o la violencia. Claro, sí, lastimar a otros, ¿no? Por tener ese poder. El otro día Saúl me decía, hay que hacer un concurso de ver quién dibuja mejor. Y entonces le dije, no, ¿por qué no mejor hacemos una exposición? Y entonces ambos dibujamos y hacemos una exposición acerca de esto, de lo que queremos expresar, ¿no? Porque pues al final es esto, en todos lados está este tipo de concursos o de, no sé, en el fútbol, ¿no? El partido de fútbol es de ganar. Y entonces hay como mucha, desde lo externo hay mucha idea de la competencia. Y entonces, ¿cómo empezamos a modelar algo diferente? En esta parte también yo les hablaba, ¿no? De cómo ser diferentes nosotras en este proceso y para mí es ese el punto clave, ¿no? ¿Cómo modelamos esa diferencia en nuestra casa? El otro día entré a un curso que hablaba sobre cómo criar justamente a niños, ¿no? En este
como contexto feminista. Y entonces algo que me llamó muchísimo la atención fue que me decían, es que mientras tu pareja y tu hijo están haciendo algo, no sé, como jugar o qué sé yo, tú también puedes hacer algo, ¿no? Que signifique descanso, que signifique juego. Y entonces yo decía, es que, pues, ¿qué? O sea, ¿qué tiene de malo que yo me ponga a lavar los trastes mientras ellos juegan un videojuego? A mí no me gusta jugar videojuegos. Fíjense mi idea, ¿no? Y entonces, mientras ellos juegan videojuegos, yo lavo los trastes. Y entonces así de que, a ver, y entonces tú no puedes hacer nada de disfrute o de descanso mientras ellos juegan videojuegos en vez de lavar los trastes. Y yo de que, pues sí, va. Pues sí es cierto. Cortea, te pusiste a grabar podcast. Exactamente. Cortea, los dejé allá y yo me puse acá, ¿no? Y es que es verdad, o sea, de repente tenemos como tan clavadas que estas cosas de responsabilidad de las mujeres, y estoy haciendo paréntesis para quien no me ve, son así, ¿no? Como un cargo que tengo que hacer. Y qué importa que ellos estén relajándose y yo estoy haciendo esto, pues porque a mí no me gusta hacer eso otro, ¿no? Y esto al final nos trae a todo este tema de los roles de género, que se meten y se nos cuelan en la vida diaria. Aunque queramos hacer como esta diferencia en las formas de criar, aunque queramos tener como muy conscientes estas dinámicas diferentes, me pasa lo mismo, metí a mi hijo al fútbol, su ropa tiene que ver con figuras de acción y cosas, vuelvo a hacer paréntesis, masculinas, y en realidad se me cuela el rol de género por todos lados. Uh-huh. Entonces, ustedes en esta forma, ¿qué tipo de estereotipos de género han intentado romper o también cuáles no han logrado romper y que se les han metido a su vida diaria? Pues ahorita yo, por ejemplo, con el tema de la edad que comentaron Angie y Gris y también Alba, me estaba acordando que Lucio está en una etapa de desarrollo muy egocéntrica en donde él cree que la luna lo sigue, ¿no? Y es suya. Entonces, en esa etapa, la ve suya, sí. En esa etapa en donde todo es para él, de repente, sin más, me mete mano en las titis, ¿no? Uh-huh. Y yo, por más que le trato de explicar, es mi cuerpo y no me gusta, que para mí eso es un inicio del no es no y del mi cuerpo es mío, sí. Él no lo cacha, ¿no? Pero bueno, pues por ahí empieza una semilla. Uh-huh. Otra cosa es, por ejemplo, en el juego. Lucio está en una etapa de no, así no. Y entonces quiere mover el juego de los demás, incluido el de las niñas. Y entonces, en otro momento de mi vida, para mí hubiera sido como, está creciendo. Ahorita es como, güey, no mames, eso puede ser mansplaining en un futuro. Le estoy diciendo a la morra cómo se tiene que jugar y la morra ya sabe jugar, o sea, pero, ¿no? Entonces, es ahí en donde, o sea... La que ahí se ve aquí pequeño mansplainer. Ajá, o sea, se me cuela, pues, se me cuela. El tema de cómo en una etapa tan pequeño ya empieza a tener rasgos en donde él quiere imponer su punto de vista, donde él quiere, él quiere su satisfacción y quiere satisfacer sus necesidades por encima de las mías o de las de otras mujeres. Claro. Entonces, es la etapa, es la edad, pero pues por ahí empiezo yo a ponerme, pues ya como alerta. Pero es como dices, Kika, la crianza en general para mí es ir sembrando semillitas, porque es de repetición y repetición y repetición y no la van a cachar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Adrián también es en esta etapa que ya aprendió a decir es mío, entonces todo es mío, ¿no? Es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Y sí, es de repetición y de ir sembrando esas pequeñas semillitas. Adrián se acaba también de destetar hace unos meses. Digo, se acaba porque dejó solo el pecho. Entonces, de repente viene y las titas y las abraza, ¿no? No tengo ningún problema cuando me pregunta, pero de repente llega así de, hola, ¿no? Y yo, a ver. No, en este momento yo no quiero y este es mi cuerpo. Y todavía no habla, dice palabras, pero me cacha ideas. Y le dije, no, este es mi cuerpo, esto es mío, papoy. Pero de papoy.
Entonces le digo, o sea, Regina entiende perfectamente la palabra autonomía corporal y muy chiquita era muy verbal, lo decía, autonomía corporal, ¿no? Entonces Adrián se la digo, o sea, esta es mi autonomía corporal, este es mi cuerpo y en este momento no quiero quebrarse las titas, espérame, ¿no? Entonces, ay, no, y no sé qué, es mío, y empieza, y entonces le explico, ahí tenemos toda la plática, pero yo sé que va a ser de repetición, de decirle y decirle, decirle, y sobre todo que empiece a aprender esta palabra, o sea, que empiece a aprender qué es autonomía corporal, qué es no, si yo te digo no, no lo tocas, o a veces le digo, sí, ven, aquí están las citas, abrázalas, ay, tita, Ay, mi amor, ¿no? amor. Le quedó el amor, estamos en una etapa Claro. que ya no toma leche, ni se me pega al pecho, pero las abraza, o sea, literal, así como, hola chiquita, ya me voy, ¿no? A ver cómo se le pasa. Qué bonito. A mí fíjate que sí se me ha metido muy cañón, o sea, estos temas de que no soporto, güey, neta, no soporto. Porque yo soy cero, las que me conocen saben que soy cero. El maquillaje me acabo de reconciliar con él durante la pandemia, de decir, sí me late, sí me gusta cómo me veo, porque antes lo sentía como una imposición social, ¿no? Porque la gente me veía desmaquillada y siempre me decía, te ves enferma, ¿no? O lo tenía que hacer porque iba a visitar a algún cliente, o lo tenía que hacer porque, entonces lo sentía yo como una imposición que me molestaba mucho. Y últimamente le he agarrado el gusto más desde el tema aesthetic y desde el tema Estética de tu parte, amiga. y desde esta expresión de arte y tal, y me gusta mucho desde este nivel, pero me pasa que en estereotipos Renata, güey, o sea, te lo juro que a mí, güey, no me ves una pinche pulsera. O sea, los aretes los traigo para que no se me cierre el hoyito, se los juro. O sea, cosas así. Y Renata es que mira qué bonito collar. Y se pone su bolsa, güey, y se sale con la bolsa. Y entonces a mí me da así de que, ¿qué está pasando? Porque no soy así. O sea, yo no soy así. Entonces lo ha estado observando y entonces se le mete eso y ella es súper girly cuando yo no soy ese tipo de mamá girly y ni que me gusta traerla así, pero, o sea, su papá odia que traiga faldas por lo que ya hemos platicado, pero ella ama traer faldas, ella ama traer vestidos y entonces, pues obviamente se lo permito y la dejo que ella decida, pero pues son estereotipos al final que se nos han colado en la casa muy cabrón. Y ahora este tema de los superhéroes también se nos han colado a la casa de una manera impresionante. O sea, de verdad, Alan o sea, sé que ahorita está viendo cosas que no veía, ¿no? En casa de donde lo cuidan, pues ve superhéroes y tal, y entonces hoy sabe perfectamente quién es Thanos, quién es Venom, quién es Spider-Man, quién es Thor, quién es Hulk, y entonces a mí me causa como este shock de decir, esto era algo que no entraba en mi casa, o sea, esto era algo que no, Spider-Man sí, en algún momento por algo pasó, pero le ponía Spidey y sus amigos, que es como la versión light para niños, y entonces son el tipo de estereotipos que a mí se me han colado, o sea, que definitivamente sin nosotros tenerlos, pues la sociedad nos ha ayudado a que se cuelen. Y es que está bien cañón eso. Por ejemplo, nosotros acá, no sé, cuando vemos tele, busco que no sean así, ¿no? Como demasiado estereotipados, pero yo me centré mucho en que no fueran estereotipados de niños, ¿no? Entonces yo eliminé como estos superhéroes, Marvel es cero, o sea, así, ¿no? Pero entonces se encontraba mi hijo con puras caricaturas súper diamantina, ¿no? O sea, que Barbie, no sé, My que Little Pequeño Pony. Pony, exacto. Y entonces eso es encantado el morro viendo eso, pero después dije, güey, o sea, esto tampoco está chido, porque entonces él está viendo que las niñas, o sea, está totalmente... La misma, pero la inversa. Exactamente. Yo Dale, saben qué es lo que hago. dale, Alba. Ajá. Digo, yo lo que hice, digo, mis hijos no han visto Thor, pero sí han visto al Hombre Araña y a, ¿qué otro dijiste, Angie? Y bueno, han visto al Te manejé varios, Venom. Sí, o sea, sí han visto, varios. no, o sea, vieron un pedazo de la película, pero, por ejemplo, sí se los dejé ver, no lo volvieron a ver, ahorita ya no son su hit, que es lo que se me hace lo más chistoso, ya pasó de moda, ahora ya traen lo de los dinosaurios,
no se los quise como cancelar como tal, porque siento que les entra como más, pues esa inquietud de quererlas ver, ¿no? Entonces más bien fue así como que, o sea, aman al Hombre Araña, pero sí les he dicho y la hemos visto y les he dicho que solo es ficción, que es una película, que no está bien, o sea, el tema de la violencia, incluso saben, ¿no? Que lo que sucede si tú ves violencia, ¿no? Lo que te sucede acá en tu cabeza, en tu cuerpo y demás, o sea, de que no puedes dormir y que te pasan muchas cosas que te generan miedos. Entonces ya saben el qué pasa si tú ves películas así, ¿no? Y que sí está muy padre, pues, o sea, está muy padre y ahorita lo que también traigo así como en mente es así como enseñarle, no nada más, digo, son muy pocas las superheroínas que hay, que digo que también es así como, pues es ficción, pues, y eso también se los he explicado que es ficción, que todo lo que están viendo ahí no es real. Entonces, ahorita, gracias a Dios, ya se les pasó. O sea, así como que ya esta euforia ya se acabó y ya ahorita traen el tema de los dinosaurios. Entonces, lo que hago es, o sea, como que, pues así como aquí están las cosas, obviamente no han visto esas, las de Thor todavía no las ven y no quiero que las vean, pero, o sea, bueno, pues, y yo las he visto. La de Thor encuerado. No. Yo las he visto. Digo, Yo no me he encuerado. o sea, no son mis ondas. ¿Cuál les vi sus pompitas? Pero, ajá, pero ¿cómo se, o sea, sí les explico, o sea, qué es lo que sucede cuando tú ves ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, traen lo del fútbol, que pues también dicen que es así como onda de niños, pero digo, bueno, por lo menos ya es algo que, pues no sé, como un deporte donde pueden correr y hacer algo, que no es así como mi hit, pero pues ya es algo diferente, ¿no? O sea, es como que no es como que se claven tanto en una película, pero lo que voy es que, digo, Angie, que o sea, se les va a pasar, es que son como moditas de que sacan el Hombre Araña y luego otro personaje y luego otro. Y no se los cancelo, no se lo cancelo que el Alan Fest va a ser totalmente de superhéroes porque él está súper ilusionado con su pastel de Hulk y de Anya y de ¿verdad? Entonces no se lo cancelo, pero sí definitivamente, o sea, son cosas que me dan, o sea, que me choquean porque digo, o sea, nacen finalmente de este constructo social que hay afuera. Y así como nace este constructo social, digo, es un constructo que no me causa issue como que lo tenga, ¿no? Pero ¿qué va a pasar el día que le llegue uno que sí? ¿Y cómo se lo voy a organizar para que no escale? Sí, claro, y es que así al final es importante identificar qué es lo que están reforzando, lo que está más allá de nuestra crianza, como los medios de comunicación, la televisión, los videojuegos y en general lo que están jugando, porque en ese camino pues también se pueden estar reforzando los roles de género, también puede haber por ahí apologías a la violencia, lo que decía esta Anja ahorita, y pues no se trata de que nosotras educamos y luego nos descuidamos tantito y llega la contraeducación, ¿no? Entonces, en todo caso, por ahí vendría un tip que sería como por la parte de los referentes, por ejemplo, también de las mujeres que son artistas, que son investigadoras, que son literatas, y dentro de la literatura, pues también leer por ahí historias de niñas, historias de otras mujeres diversas, ¿no? Y abonar pues también a esta cultura de la búsqueda de referentes de mujeres valiosas, significativas en la historia. Totalmente, porque al final, o sea, a partir de ahí es que van a ir construyendo también ese constructo diferente, ¿no? Van a tener como otras aportaciones a lo que va a venir en el mundo. Y dentro de esta forma también, no solamente, por ejemplo, en esto que se nos va colando, la idea real es también poder organizar todo eso, porque no vamos a poder tenerlos en una bolita o en una burbuja. Todas esas cosas van a llegar, pero ¿qué tal que cuando llegan empezamos a organizarles todo eso y a cuestionar y a fomentar esta parte en donde ellos también puedan cuestionar a otros? En realidad, todo esto tiene que ver con qué habilidades les vamos a dar a ellos para que ellos repliquen eso. O sea, esta es una semillita que nosotros estamos poniéndoles ahí para que ellos puedan ir y repartirla por el mundo. Y creo que ahí es donde viene nuestra verdadera labor, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Incluso reforzar, buscar referentes hombres fuera de la masculinidad hegemónica. ¿Pero dónde, comadres? ¿Dónde? Pero sabes que sí, hoy por hoy,
Gracias, generación Centennial. Bueno, sí. Creo que sí los hay. O sea, a mí la verdad es que sí, una cosa que amo de TikTok es encontrarme con estos personajes, bueno, no con estos personajes, con estas personas que están rompiéndola bien cabrón en estos temas. O sea, la verdad es que escuchas morros de 20 años hablar de temas que dices, güey, no mames, me estaba yo sacando los mocos a los 20 años, o sea, hablando sí de es pura verdad. pendejada, ¿no? Entonces, tal vez no voltear a ver hacia arriba de nosotras, ¿no? O sea, me refiero a aquellas personas que en edad nos superan y que podrían ser nuestros referentes hoy por hoy, sino voltear a ver hacia los referentes que están en edad abajo de nosotras, porque creo que ahí sí podemos encontrar varios. Creo que ahí sí podemos encontrar varios referentes masculinos que hoy por hoy la están rompiendo y están haciendo estos cuestionamientos. Y, por ejemplo, tenemos una comadre, esta Karina, que es mamá, que es maestra de secundaria, que de repente nos trae unas historias que dices, güey, qué chingonas que estén pasando estas cosas a nivel secundaria y que se están cuestionando y que están hablando y abriendo estos temas. O sea, yo creo que sí podemos encontrar estos referentes. Solamente se trata también de abrir un poquito más el panorama, ¿no? Porque definitivamente si buscamos hacia arriba, hablando de masculinidades, híjole, No, o sea, complicado. hablando de feminismo y de mujeres que han hecho cosas bien perronas, creo que podemos encontrar varias y que podemos traerlas a la mesa. Por ahí, por cierto, comercial, estamos haciendo la comadre Cari se está encargando de hacer unas historias ahí, unos TikToks, Unas cápsulas, ajá. cápsulas increíbles de referentes de mujeres que la han rompido y que están haciendo Que la han roto. historia, que la han rompido. Ya saben que esa clase de personas son. Sí, la han rompido, claro que sí. Ya me vi en la cápsula de este episodio. De hecho, sí. La anotó. Minuto. Pero que la han roto, perdón, la han roto en estos temas, pero de masculinidades yo creo que sí podemos voltear a ver hacia abajo de generación, porque sí los hay y la verdad es que a mí me han dejado gratamente sorprendida en cómo están abriendo estos temas y cómo sí podrían ser estos referentes para nuestras hijas y nuestros hijos que van abajo de ellos. Fíjate También que esto otra me cosa- encantó. Dale, Kika. Perdón, Denef, una cosa que también es bien interesante es que en las generaciones anteriores era menor el contacto de hombres con mujeres, como que no se permitían las amistades, sino era por una relación de noviazgo. Y hoy por hoy yo creo que también nos toca un poco impulsar esas relaciones de amistad entre nuestros hijos varones y otras mujeres, porque en ese contacto creo que es en donde se puede encontrar la empatía, pues, de nuestros hijos hacia las vidas de las mujeres, y en este contacto podemos pues buscar que haya solución de problemas y una comunicación diferente, porque si no hay ese contacto, ¿cómo queremos entonces que nuestros hijos aprendan a relacionarse con mujeres? ¿O cómo queremos que haya empatía para con nuestras historias de vida si no hay este vínculo, si no hay este contacto? Incluso en un textito que leía decía que generar estas relaciones llevaría a la posibilidad de que los hombres vean menos a las mujeres solo como conquistas sexuales en un futuro, porque cuando comienzan a tener amigas íntimas, amistades profundas, dejan de ver a las mujeres como objetos y las respetan como personas, pues. Entonces esto también nos lleva a otra lógica, que si los hombres respetan a las mujeres porque son personas y porque las aprecian, entonces también disminuye muchísimo el tema del acoso. Y luego entonces, ¿Sí? pues también viene por ahí, pues el tema del no es no y de cómo ellos comprenden perfecto esto, ¿no? Y pues ya no me sigo de corrido. Y fíjate, Kika, que esto, y juntándolo con lo que dice Angie, en realidad me llama mucho la atención porque tiene que ver con estas nuevas generaciones. Y yo no sé qué tanto nuestras generaciones, entonces, sí estamos haciendo algo chido,
criando, porque de repente yo me Te siento juro como, que lo pensé toda la fucking semana. Toda Es la que, o semana sea- lo llevé a la mesa en la comida. No como casi con mis compañeras, pero este viernes comí con ellas y justo salió un tema. Y lo traje en la mente hemos criticado tanto a la generación X y la generación no sé qué, pero al final, ¿de dónde vienen estas generaciones? Vienen de una crianza que viene de la generación X y muchos de la generación millennial, ¿no? Porque tengo amigas que ya tienen hijas de 20 años, ¿no? Entonces, o sea, sí estamos haciendo nuestra chambita también, porque si no, entonces estas generaciones nuevas, ¿de dónde han sacado exacto, ¿de todo dónde esto, salieron? no? Sí, De claro. dónde traen ese referente? ¿O de dónde están haciendo las cosas diferente? No se Y se me hace despertaron muy pensando chido, esto, sí, no, claro que no. se me hace muy chido esta parte de que, digo, a lo mejor no es por el trabajo que hicimos, sino por la dinámica que dijeron, yo no quiero esto, ¿no? O sea, esa decisión también se vale. Pero creo que sí hay algo ahí que rompe, ¿no? Rompe este patrón, porque sí es verdad, es mucho más fácil para una generación que es Z, dijeron, es Centennial y Z, ¿no? Centennial, ajá. Es mucho más fácil para ellas y para ellos tener relaciones más equitativas con hombres y con mujeres por igual, ¿no? Y esto me lleva también a esta forma en donde es que el mundo está cambiando, o sea, ya no podemos estar en este mundo machista, o sea, ya no va para allá, ya no podemos dar vuelta Lo para hablaban atrás. en el live o lo hablábamos para el live de Mean Girls, ¿no? O sea, si esa película hubiese salido en esta época, seguramente no hubiera tenido el auge que tuvo, ¿no? Porque simple y Claro. sencillamente las generaciones no lo hubieran aceptado de la misma manera. Y así con muchísimos ejemplos de cosas que en nuestra época fueron, ay, qué vieja me siento diciendo esto, pero o sea, En mis tiempos, en mis tiempos tenían bastante éxito, ¿no? Pero, o sea, ya lo ven desde una manera muchísimo más analítica, ya lo ven desde una manera muchísimo más cuestionable, ¿no? O sea, de repente esto que nos choca muchas veces a aquellos adultos que tendemos al autoritarismo, que vienen y pero ¿por qué? ¿No? Ujú. Y, ¿cómo te? Pero está ¿Me bien. estás cuestionando? Está bien, cuestióname, ¿no? Pero está muy chida esta dinámica que estamos llevando, que están llevando las nuevas generaciones y que al final nos van arrastrando, porque como bien lo hemos dicho, muchas de nosotras entramos a este camino por la maternidad y de alguna manera arrastradas por saber que el mundo que le tocaba a nuestras hijas y a nuestros hijos no es el mismo mundo que nos tocaba a nosotras y que entonces nosotras teníamos que cambiar nuestra forma de crianza porque si no nos iba a llevar el payaso a todos. Sí, nos lleva poquito, amiga. Sí, o sea, si nos sigue llevando, nos iba a llevar peor. Sí. O nos iba a llevar a alguien más, no solo el payaso. Esto se me hace muy chido y me llena de mucha, pues como de mucha emoción, ¿no? Acerca de lo que le espera a mi hijo, de lo que le espera a sus hijas y me llena como de... A mí me llena de intriga. ¿Sí? Quiero saber qué va a estar pasando cuando yo tenga 70 años si es que llego a esa edad. Ay, sí. Así que, porque realmente faltan, pues por lo menos 35 años más, el doble de lo que he vivido. Ay, y la vida está así revolucionando Sí, súper rápido. O sea, rapidísimo. apenas ayer existían los disquetes y hoy ya hay una cosa que son un tera en una pulgada. Entonces, Claro. así la sociedad. 256 megas eran muchísimo y hoy estamos hablando de teras, ¿no? O sea, de que O sea, ya... y así en esa velocidad va también la sociedad. Entonces yo me intriga saber qué va a pasar cuando yo tenga 70 años, cuál será el contexto en el que se encuentre la sociedad, mi hijo. Oigan, Y es ¿cómo una es? esperanza. Pero ¿Cómo por va a esto, ser? justo por esto, creo que me aguanto mis miedos. Esos que les dije de que Totalmente. tenía yo con mi hijo, porque lo estoy llevando a una lucha que no está eligiendo, o yo estoy, o sea, el miedo que tengo, por ejemplo, a que por estar rompiendo esos estereotipos sea discriminado, le digan cosas feas, y sobre todo que me pasa también con mi hija, el sentimiento sentir que muy pequeño le aplasten esta personalidad que está desarrollando apenas y lo hagan meterse en un moldecito de macho, ¿no? Y entonces me aguanto mis miedos porque en este mundo que estamos visualizando, mi hijo ya no va a caber si sigue estos Totalmente.
este camino que nosotros, así como nos criaron a nosotros, pues. Si sigue un camino machista, no va a tener Fíjate, lugar. Gris, ¿sabes No va a qué? tener lugar Fíjate, ahí. Gris, yo leí algo súper interesante que decía que así como las mujeres las estamos creando para empoderarlas y hacer una economía rosa en la sociedad, o sea, rosa me parece estereotipado también, pero bueno, la cosa es que se están buscando ahora con estas nuevas políticas educativas que las mujeres se incorporen pues a todos los ámbitos de la sociedad. Pero decía el artículo que se está dejando entonces de lado a los hombres para que se integren en esta economía, porque entonces se están valorando aspectos que las mujeres de alguna manera ya se nos considera habilidades innatas y a los hombres no se les está educando en estas habilidades, habilidades como la cooperación, habilidades como La el inteligencia trabajo en equipo, emocional. inteligencia emocional, liderazgo horizontal, colaboración, comunidad, vamos, toda esta cuestión, cuidados, ¿no? Toda esta cuestión que pues socialmente se nos ha atribuido y que ahora beneficia otras formas de economía, si a los hombres también no los educamos con estas habilidades, se van a quedar rezagados tanto en la escuela como en el trabajo y también por ahí tenemos áreas de oportunidad en nuestra crianza. Oye, yo quisiera Totalmente. decir algo súper fuerte que yo creo, y lo digo muy a título personal, güey, igual me van a decir, ah, pinche loca, yo no haría eso, pero, pero yo me atrevería a decir que incluso hasta en temas de maternidades, yo hoy por hoy sé que yo no estoy dispuesta, o sea, amo, y de verdad es otra cosa que me va a doler en el alma, pero sé que me amo tanto que no estoy dispuesta a soportar situaciones que yo he visto que pasan de los hijos hacia las madres en aras de el amor materno que todo perdona y todo acepta y todo hace, ¿no? Entonces, también como maternidades, o sea, estaríamos creando unos hijos que por lo menos en mi realidad ni siquiera cabrían en mi casa. O sea, yo no me veo teniendo un hijo violentador a los 25 años porque creyó que la vida le pertenecía y entonces es violentador conmigo como madre. Y sé que me dolerá en el alma, güey, o sea, y que estoy haciendo todo lo que está en mis manos para poderlo evitar, pero yo sé que no lo aguantaría. Y yo sé que su lugar seguro no sería mi casa, porque yo como madre tampoco estaría dispuesta a aceptarlo. Entonces, no es solamente criar unos hijos que no van a aguantar en la sociedad, sino es crear también unos hijos a los que tú no estarías dispuesta a soportar o aguantar en 20 años. O sea, Claro. y creo que está súper fuerte, güey, pero creo que las maternidades también estamos cambiando. O sea, ya no somos esas maternidades abnegadas que estamos dispuestas a soportar todo por el amor a los hijos. O sea, Y es porque que, eso nos hace fíjate, daño. esto es súper importante y súper cierto, porque cuando yo les hablaba hace ratito de crianza respetuosa, les estaba diciendo, es el respeto a las infancias y el respeto a nosotras, o sea, el respeto a nosotras como mujeres, como mamás, como seres en el mundo, ¿no? Y claro, tiene que ver con eso. Y ahorita me acordé de esta frase que tanto se escucha por todos lados y que es como para mí es como una carga que tiene que ver con eh, estoy criando a un hijo con el que tu hija se va a sentir segura. ¿Qué opinan de Ay, esta no. frase? La odio. A mí se me hace que esta pregunta está muy fuerte y está llena de muchísima responsabilidad y de mucha carga también al mismo tiempo. Digo, no es que yo me quiera excusar o algo, pero digo, para empezar, pues el patriarcado nos ha otorgado un lugar en la sociedad según nuestro sexo, ¿no? Y ya a ambos pues nos perjudica. Y esa es una, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, lo triste es que pues no es nuestra total responsabilidad a nosotras como mamás, o sea, según leí por ahí que según estudios la educación que proporcionamos a nuestros hijos solo configura el 10% de su personalidad. Y luego la herencia genética aporta el 40%. Y el entorno que viene siendo la sociedad, o sea, la sociedad, que son las escuelas, religiones, el núcleo familiar, las amistades, la comunicación, las televisiones y todo lo que también comentaba hace un momento Kika, pues en resumen todas las personas formamos parte de este entorno y es también preocupante porque
pues el género, o sea, se ha construido socialmente, ¿no? Y en jerarquías, aparte, donde existen los géneros opresores y los oprimidos, y todo esto lo construye la educación y los sistemas de organización y la cultura. Entonces, o sea, son muchas cosas que influyen, y, o sea, y no nada más es nuestra responsabilidad, sino son, pues es todo, ¿no? Las Claro. condiciones, es todo lo que nos rodea. Claro, ¿cómo me Entonces, voy a hacer creo que responsable del morro de cuando ya tenga 20 Sí, años y de Exacto, lo es que que sí haga, pone ¿no? la carga en la mamá. O sea, me parece como la inversa de estas frases que también he leído, que dicen, o sea, de que, bueno, el hombre es machista, pero su mamá lo crió así. O sea, es Ah, como la claro. inversa, ¿no? O sea, de que se me hace muy fuerte cuando veo la seguridad con lo que la postean, la verdad, esta otra que dices tú, que dicen, no, no, con mi hijo va a estar segura. O sea, ¿Cómo estás poniendo seguro es eso? toda la responsabilidad en la mamá. Al Cuando la final se verdad es que deja no de lado podemos. en ambas frases Mm. como todo el constructo social, Sí, todo toda el la sistema, El sistema, en el que claro. estamos metidos toda la todos. responsabilidad del sistema patriarcal y capitalista en el que estamos formadas y en el que La se forman cultura. nuestros hijos, se deja de lado y solamente se señala la crianza. Exacto. Y a la creencia como si la mamá fuera la única responsable, ¿no? O sea, porque no Además. es algo que posteen los papás. Ay, O no, sea, yo pues jamás he Sí. visto a un papá postear, porque finalmente el texto es genérico. ajá, es genérico, o sea, de que Sí. puedes decir Neutro. papá o mamá, ¿no? Y jamás he visto a un papá posteando, estoy creando un hijo con el que tu hija va a estar segura. No, güey, esto lo postean las trabajos mamás. Están con criando. trabajos crían que van a andar criando. Exactamente, ¿no? Entonces, totalmente la responsabilidad va hacia nosotras. Entonces, yo diría en este sentido, estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que esto pase, ¿no? O sea, porque no es mi responsabilidad, hoy lo sé, no es, decíamos, creo que sí quedó al principio, no creo ninguna mamá de ningún violador o de ningún feminicida que se haya despertado un día diciendo, hoy voy a criar un violador o voy a criar un feminicida, ¿no? Entonces, está súper fuerte y la invitación para mí sería, comadres, no sigamos reposteando ese tipo de fregaderas, por favor. Oye, yo quiero confesar que yo la llegué a repostear Claro, bastante. yo también, güey, yo también, por eso la invitación ahora ya más en modo de un poquito más de construidas, güey, no perfectas, pero un poquito más de construidas que ayer. Por favor, no lo sigamos replicando porque no nos corresponde toda esa responsabilidad. Yo no Toda esa puedo carga. asegurar. Y que lo único que nos da además es como, pues Culpa. mucha más exigencia, culpa, miedos, o sea, no, por favor, suficiente tenemos nosotras como mujeres y aparte como mamás, que para andar también Ya ahí. bastante responsabilidad es cuidarles la vida como para todavía Claro. asumir toda la responsabilidad social. Claro, para que además, entonces sociedad, empiécense porque pues ahí van a caer unos morritos. Ahí les van. Ahí, ¿no? Ahí les van. Oigan, comadres, como siempre, este tema nos da para un montón. Cada día vivimos nuevas experiencias y nuestros hijos nos permiten pues ir reflexionando acerca de este machismo que se impone como sociedad, ¿no? O sea, como dice Angie, nos van poniendo a prueba todos los días, pero En la temporada 30, cuando nuestros hijos tengan 15, güey, seguramente repetiremos este episodio y tendremos ideas muy diferentes a lo que y les vamos a decir a ver qué hoy. pasó. Ey. ¿Qué pasó con todo eso que decíamos? No, pero bueno, pues esto tiene que llegar a un final y bueno, como ya es costumbre, llegamos a esta gustada sección. Ay, no. Ya, tanta lástima que terminó. Estos puntos de reflexión sobre este episodio, que la verdad, o sea, estuvo bien fuerte, ¿eh? O sea, estuvo denso, pero espero que las comadres de edición hagan su chamba, porque sí me pareció muy denso el asunto. Entonces, bueno, pues aquí les dejamos estos puntos que son una manera de reflexión. 1, el feminismo también lucha para que tu hijo pueda llorar y pueda mostrarse vulnerable sin ser criticado. 2, lucha para que nuestros hijos puedan trabajar y hacer lo que realmente les gusta, lejos de los estereotipos y de los roles de género. 3, el feminismo también lucha para que podamos vivir una vida más libre de prejuicios. 4, que más hombres estén formándose en una masculinidad alternativa nos funciona a todas y a todos para que podamos vivir en una sociedad mucho más equitativa.
Y tú, comadre, que nos escuchas, si eres mamá de niño, platícanos en nuestras redes sociales cómo es tu crianza, qué cosas haces alrededor de esta crianza de un niño. Esto fue Comadres Púrpura y recuerda, tu hijo tendrá muchos referentes. Las infancias son responsabilidad de la sociedad. Relájate un chingo. O sea, sí relájate, pero no tanto, ¿eh? Recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook y sigamos comadreando de divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos, infancias, mitos, violencia, magia, caricatura.